Creo que hay tantas distorsiones del cristianismo en la actualidad que es bueno poder ir a la Biblia porque hay un elemento, un instrumento objetivo que Dios ha revelado para que en base a ella podamos evaluar qué es lo que es la iglesia, cuál es la razón de ser de la misma y quiénes son los miembros de la iglesia y cómo han de actuar también capacitados, obviamente por lo que el mismo Señor ha concedido a su iglesia para poder funcionar y cumplir el propósito para el cual Él la estableció. Y nosotros en ese contexto estamos estudiando Primera de Corintios ya hace más de un año y vamos en el capítulo 12, que es uno de los capítulos probablemente del capítulo 12 al 14, que es uno de los capítulos más controversiales que se han dado en la historia probablemente de la iglesia, pero particularmente el siglo XIX hasta ahora ha sido mucho más fuerte esa controversia. Sin embargo, la Escritura es clara, se revela en una forma tan específica y nítida, transparente para nosotros que no debemos buscar más que lo que la misma Biblia ha revelado, lo que dice claramente la Escritura. En este caso, nosotros hemos visto al menos tres cosas en los encuentros anteriores, los domingos anteriores que hemos estado estudiando el tema. En el capítulo 12 hemos visto la importancia de los dones espirituales en el versículo 1, el versículo 2 también la realidad de poder o la advertencia para no desviarse de la razón por la cual nos fueron concedidos, dados esos dones a la iglesia. Y en el versículo 3 nosotros estuvimos viendo también cómo hemos de evaluar qué realmente es un don espiritual y cuál es la procedencia del mismo. Hay una regla objetiva que tiene que ver con el Señor Jesucristo, con su persona, su carácter y su obra. En función de ello también entonces se puede evaluar adecuadamente. Versículos 4 al 6, posteriormente estuvimos hablando del origen de los dones espirituales, de dónde proceden y cómo se manifiestan en una diversidad, no obstante fomentando, procurando la unidad de la iglesia con el propósito de ser edificada y cumplir con la función para la cual el Señor la entregó. Y los versículos 7 al 11, donde hay una expresión ahora de lo que eso significa, decir cuál es la razón de los dones espirituales y cuál es la diversidad de ellos, cómo se dan en una forma muy especial en la iglesia y tienen diferentes propósitos. Nosotros vimos, por ejemplo, que habían algunos dones que se llaman normalmente de señales, que eran propios del primer siglo, que tenían que darse en el primer siglo para confirmar la proclamación de la palabra de Dios y a los mensajeros, al mismo tiempo que el mensaje que ellos entregaban. Dones de señales porque apuntaban hacia un objetivo, no era un objetivo en sí mismo lo que querían transmitir, sino que apuntaban hacia un objetivo. Igual como una señal de carretera, dijimos nosotros, que dice, por ejemplo, a 30 kilómetros Villarrica o a 27 kilómetros Pucón. Esas son señales que nos indican hacia dónde está apuntando, pero no es la señal en sí mismo el objetivo, el propósito. Así también estos dones de señales que fueron transitorios y que fueron para la primera iglesia en el primer siglo, mientras la Biblia todavía no había sido terminada de redactar, que eso ocurrió a fines del primer siglo después de Cristo. De tal manera que habían esos dones momentáneos, circunstanciales, con el propósito de confirmar la presentación del mensaje de la palabra de Dios. Y luego hay otros dones también que son permanentes, y esos son los dones para la edificación de la iglesia, y que Pablo aquí mezcla entre los que eran como señal circunstanciales con los que son permanentes en la iglesia. Eso nosotros hemos visto la última vez, la semana anterior, y en ese sentido vimos los primeros dones en el versículo 8 del capítulo 12 de Primera de Corintios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ahí hay un don, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, ahí hay otro don, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Nosotros hemos visto los primeros tres dones que aparecen aquí, es decir, el de palabra de sabiduría, palabra de ciencia,
y el de fe. De el de fe pasa a una segunda categoría de dones o a otra clasificación, porque la palabra que se utiliza ahí que dice a otro fe es una palabra que en el griego significa a otro de una especie diferente. Las 8 oportunidades en que aparece la palabra otro ahí, en estos versículos, 7 son relativas a otro de la misma especie, y es la palabra griega alo, y en este caso es la palabra hétero. Allí viene nuestra palabra hétero en español, que es diferente, ¿verdad? Entonces, pasa una segunda clasificación. Y esto tiene que ver con el don de la fe, con el de sanidades y con el de hacer milagros específicamente. Nosotros vamos a seguir ahora introduciéndonos un poco más y vamos a tratar de contrastarlo con los falsos dones del Espíritu que en el día de hoy se dan y que se manifiestan, entre comillas, a veces en iglesias evangélicas, pero que en realidad no tienen un origen muy claro, muy transparente, y por eso nosotros queremos estudiar un poquito más en el contexto del Nuevo Testamento qué es lo que significan, para qué fueron dados, por qué están allí presentes. Vamos a el versículo 9 entonces y a empezar a profundizar un poco más en este estudio. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades, dice, y está en plural, es decir, había más de un don de sanidad, probablemente para las diversas enfermedades que habían diferentes dones también, por eso está en plural. ¿Qué es lo que era ese don de sanidades en una forma muy, muy fácil de poder entender? Era una capacitación sobrenatural de Dios específica a personas específicas dentro de la iglesia, que no tenía que ver con algo especial que hubiesen en esas personas, sino que eran escogidos por Dios simplemente y dotados y capacitados por Dios para poder obrar la sanidad en personas dentro del contexto de su ministerio. Por ejemplo, los apóstoles tenían, la Biblia muestra dones de sanidad. Pedro, Pablo, Felipe también, que era un diácono de la iglesia primitiva, también tenían, y otros más dentro de la iglesia. La mayoría de los apóstoles tenían este don particular de sanidad. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 3, cuando encuentran a ese cojo de nacimiento a la puerta del templo de Jerusalén, y ellos lo que hacen es decirle en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Inmediatamente, como efecto a esa palabra, inmediatamente ocurrió lo que ellos habían dicho. Es decir, la persona se puso de pie y anduvo, incluso saltaba, dice, se le afirmaron sus tobillos, dice Lucas que era médico, y entonces da algunas otras características más específicas respecto a la inmediatez del don, es decir, a como de inmediato se puso de pie, y eso es una obra sobrenatural, por supuesto, dada por Dios, o capacitación sobrenatural dada por Dios para que eso se produjera. De tal manera que en el resto del libro de los Hechos también vemos cómo eso es una realidad a través de los dones que Dios le había concedido a los creyentes en la iglesia primitiva. El don de sanidad entonces es una realidad. Pero aquí hay algunas observaciones que hay que hacer. ¿Cuál era el objetivo de los dones de sanidad? ¿Cuál era el propósito por el cual habían sido concedidos? ¿Y cuáles eran los límites que tenían? En cuanto a los propósitos, Pablo está diciendo que a través de este texto y otros más que aparecen en la Biblia, o la evidencia de otros del don de sanidad que se manifiesta en la Biblia, que normalmente eran dados para confirmar el carácter apostólico, es decir, el carácter de los apóstoles como tales, como designados por Dios para hacer una tarea y una obra donde plantaban los fundamentos de la iglesia. Una pregunta que uno tiene que hacer normalmente ante el estudio de esto es: ¿cuántas veces se ponen los fundamentos? En una edificación normal, ¿cuántas veces se ponen los fundamentos? Una sola vez. Entonces, en ese tiempo se estaban colocando los fundamentos de la iglesia, de la cual Cristo era la piedra angular, como dice la Escritura, pero sobre ella se edificaban. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, como dije, el Señor dotando, capacitando a los apóstoles
para obrar de una manera extraordinaria, y los dones de sanidades eran parte de estos instrumentos usados precisamente para establecer los fundamentos. Pablo, por ejemplo, tenía este don, sin lugar a duda. Sin embargo, y aquí hay límites, Pablo no lo usó indiscriminadamente, no lo usó para sanarse a sí mismo. Por ejemplo, yo quiero que vayamos a 2 Corintios 12 y veamos lo que pasó con el apóstol en una situación especial en la cual él se encontraba. Tenía una enfermedad, él le llama un aguijón en la carne, algo que le molestaba sobremanera, que era muy complejo, difícil de sobrellevar, y él hizo lo siguiente. Versículo 6, él escribe posteriormente, después de la experiencia, por tanto, está dando cuenta de un hecho que ocurrió en su vida. Dice versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza, aquí está el objetivo del problema que tenía, que obviamente de la perspectiva de Dios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Dios le dio una enfermedad específica a Pablo para que no se enalteciera, no se enorgulleciera de las revelaciones que había recibido. El Señor conoce perfectamente el corazón del hombre y sabe que fácilmente nosotros podemos autoexaltarnos. Nosotros conocemos nuestro corazón y Pablo, que era un apóstol del Señor, no estaba exento de aquello. Pero ¿qué hizo Pablo? Versículo 8. Aquí él está contando lo que sucedió. Respecto a lo cual, es decir, a esa enfermedad, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. La pregunta era, bueno, si él tenía el don de sanidad, ¿por qué no lo aplicó? Cuando él estaba en esa situación de enfermedad, que era muy complejo, muy difícil, por eso oró 3 veces al Señor, es decir, insistentemente para que el Señor quitara eso de él. Dice que lo quite de mí. Y me ha dicho, esa es la respuesta del Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el Señor le estaba diciendo, Pablo, no te voy a sanar. Y el propósito de no sanarte es porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Es decir, cuando Pablo reconocía su debilidad producto de esa enfermedad que él tenía, entonces eso lo mantenía bajo, digamos, el orgullo sometido para que él no se exaltase a sí mismo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice él, como consecuencia más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y durante toda su vida, Pablo mantuvo ese problema en su cuerpo físico. Entonces, ahí se ve que aún los dones de sanidad tenían ciertos límites, ¿se fijan? No se podían usar indiscriminadamente. ¿Cuándo se usaban? Cuando el Señor guiaba, conducía a uno de ellos que tenía el don para producir una sanidad. Por tanto, la persona no estaba llamando a la gente para hacer campañas de sanidad. No habían ningún tipo de actividad dentro de la iglesia que se tradujese en una forma indiscriminada de sanar a todo aquel que viniera, sino que el Señor determinaba cuándo y cómo se ejecutaba y se producía el efecto, el resultado para sanar a una persona. Esto es evidente en todas las Escrituras. Por ejemplo, no solo el caso de Pablo fue, sino también nosotros podemos apreciar la situación de Epafrodito, uno de los ayudantes de Pablo, que en Filipenses, capítulo 2, versículo 27, el apóstol Pablo habla respecto a su situación particular. Era uno de los acompañantes de Pablo, era un representante de la iglesia que estaba con él en medio de sus dificultades. Versículo 27, Filipenses 2:27. Pues en verdad, dice respecto de Epafrodito, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza
sobre tristeza. Dios sanó a Epafrodito y a Pablo no lo sanó. Dios sanó a Epafrodito porque tenía un propósito particular en él, pero no lo sanó a través del don de sanidad de Pablo, sino, Pablo dice ahí, Dios tuvo misericordia de él. Y es evidente que se sanó por medio de la intercesión, de oración de la iglesia y del mismo Pablo probablemente, pero no como un don, como la aplicación del don de sanidad en particular. Por tanto, ahí hay otro ejemplo de lo que acabamos de decir. Está también la situación de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Es otro ejemplo de esto. Timoteo también estaba enfermo. Por supuesto, él estaba con una enfermedad estomacal aparentemente. Y el apóstol Pablo en capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 23, le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Y por qué no lo sanó? Podía hacerlo porque él tenía el don de sanidad, pero Dios es el que guía todas las cosas. Una de lo que aprende uno de los dones espirituales que nunca la gloria puede ser para el hombre. Porque cada vez que Dios obra a través de los dones espirituales es Dios el que se lleva la gloria porque es su poder, porque es su autoridad y al mismo tiempo porque Él determina cuándo, cómo y a quién. Entonces, el don de sanidades tenía sus límites también. Hay otro ejemplo, uno más, de Trófimo en 2 de Timoteo 4:20, otro colaborador de Pablo, cuando Pablo ya se despide, en su última carta, después de esto él finalmente es muerto en Roma, es decapitado por causa del Evangelio, y en el versículo 20, ya dando los saludos finales, él dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, ¿cómo? Enfermo. Lo dejé enfermo. Del mismo modo podemos ver como Pablo tampoco sanó a Trófimo. Había algo más, el Señor tenía algo más que quería hacer a través de mantener enferma a alguna persona. Por tanto, los dones de sanidades tenían, como dije, el propósito de poder mostrar que efectivamente el Señor había capacitado y dotado con autoridad a esas personas en particular para llevar el mensaje del Evangelio y entonces era confirmado a través de este tipo de manifestación. El Señor Jesucristo, la razón por la cual hizo los milagros Él de sanidades, también tenía que ver con ese mismo propósito. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 11, por favor. Versículo 1 al 6. Mateo 11, versículos 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor Jesucristo no le dijo, sí, efectivamente yo soy el Mesías, vayan y díganle a Juan, yo soy el Mesías. Jesús dijo, yo soy el Mesías. No, Jesús le dijo, mira, ve y dile a Juan esto. ¿Qué cosa? Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. ¿Qué es lo que son eso? Sanidades. ¿Y qué mostraban entonces? ¿Por qué razón se habían dado? ¿Cuál era el objetivo de ellos? Mostrar las cartas credenciales de Jesús como el Mesías. Mateo escribe a los judíos precisamente para demostrar que Jesús era el Mesías. Y entonces, ¿cómo se veía eso en términos prácticos, visibles, palpables, a través del don de sanidad que obviamente el Señor Jesucristo tenía, siendo Dios mismo, ¿verdad? De una forma particular. Entonces, ese era el objetivo. El objetivo era mostrar que Jesús era precisamente el que decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el libertador, el Salvador que había venido a este mundo.
Entonces, esa era la razón y por eso es que son dones de señales y son dones que se daban para el primer tiempo de la iglesia primitiva. Ahora alguien va a preguntar, pero pastor, ¿eso significa que Dios ya no sana a ninguna persona? No, yo nunca, no estoy diciendo eso. El don en particular como tal, en el día de hoy ya no hay personas que sanan con un don particular. Y por eso es que tenemos que tener cuidado del engaño. Cuando de repente se reciben folletos o se recibe algún tipo de información, alguna publicidad referente a que hay una noche de sanidades y milagros, por ejemplo. Eso ya no existe, en particular con personas que dicen, se autodenominan apóstoles, otros se autodenominan profetas, que vienen y supuestamente imponiendo las manos en alguien pueden darle la sanidad. Ese don así, de esa manera, como se dio en la época apostólica, ya no existe. Pero Dios puede seguir sanando porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Y cómo lo hace? A través de la oración de la iglesia, a través de la oración de los creyentes. ¿Cuándo lo hace? Cuando Él quiere. ¿Con quién lo hace? Con el quien quiere. Él determina, no nosotros. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Cuidado que hay un movimiento fuerte que de hace un tiempo que se ha también manifestado en la iglesia evangélica, que es que la persona tiene que declararlo simplemente y así se realiza. Que es una fusión entre hinduismo, budismo, es decir, filosofía y religiones orientales y cristianismo. Y es donde la persona supuestamente tiene la capacidad de darle órdenes a Dios. Tiene que decretar que algo se va a realizar y se va a ejecutar tal cual. Eso no lo dice la Escritura. En ninguna parte. En ninguna parte dice decreto, ordeno, en ninguna parte dice eso. Busquen una oración así en la Biblia. No existe. No existe. Lo que dice buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso dice la Escritura. Que Dios siempre va a responder la oración de los suyos, pero de acuerdo a su voluntad y como Él así lo quiere. Entonces el don de sanidades ya no existe como tal específicamente, pero la sanidad todavía se produce porque Dios es el Dios Todopoderoso. El segundo don que aparece aquí es el versículo 10, a otro el hacer milagros, que también es muy similar al anterior, pero abarca mucho más que el anterior. El primero, el de sanidad, tiene que ver con enfermedades en el cuerpo físico de las personas. Este tiene que ver con la naturaleza. Y quizás la forma más fácil de ejemplificarlo es cuando Dios circunstancialmente, sabemos que la naturaleza se mueve a través de leyes que el mismo Dios ha establecido, el mismo que creó, ¿cierto?, la naturaleza. Y que esas leyes, en un momento dado, por la obra sobrenatural de Dios, en este sentido, por el don de milagros, puede circunstancialmente detenerse. Por ejemplo, el caso del Antiguo Testamento, del Éxodo. Cuando está frente al mar Rojo Moisés y todos los israelitas junto a él, y venía el ejército, ¿verdad?, de Egipto sobre ellos, y el Señor le dijo que levantara su vara. Él levantó su vara y el mar se abrió. Eso no es algo que ocurre todos los días. Es un hecho único, exclusivo, porque Dios, que el que creó todas las cosas, tiene poder sobre todo lo que creó. No es algo ilógico, no es algo irracional, como algunos dicen. Es lógico que un ser todopoderoso que creó algo tenga poder y autoridad sobre eso que creó. Entonces, esos dones son los que, esas capacitaciones especiales son las que nosotros vemos en la Biblia. En el caso del Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando vino la tormenta, iban en el barco los apóstoles. Se dice barco, uno piensa en una tremenda embarcación, eran barcos pequeños, precarios en ese tiempo, en el mar de Galilea, o en el lago de Genesaret, como se llama, y dice que empezó la tormenta, ¿verdad? Y los discípulos estaban desesperados porque, siendo marineros expertos, no podían hacer nada, iban a zozobrar, ese era un hecho. Y fueron y hablaron con Jesús, Jesús estaba durmiendo a propósito, y entonces Jesús se despertó y lo que hizo fue cambiar la naturaleza, digamos las leyes de la naturaleza, solamente con su voz y su autoridad. Recuerdan que detuvo el viento y calmó la tempestad. Ahora,
La mayoría de o muchos de los hechos del Señor Jesucristo fueron así. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo llegó a las bodas de Caná también? Donde Él dice cuál es la razón por la cual hizo ese milagro. Yo quiero que vayamos a ese texto porque también nos enseña algo del propósito por el cual se hacen los milagros, o se hacían los milagros en la iglesia primitiva. Capítulo 2, Juan 2, versículo 11. Nosotros creo que no es necesario leer todo el texto para saber de qué se trata. Cuando llegaron las bodas, llegó un momento donde el vino se había acabado y entonces el Señor Jesucristo hizo llenar tinajas con mucha cantidad de litros de agua y luego transformó el agua en vino, es decir, hizo un milagro sobre la naturaleza del agua, la transformó en vino. Versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Notemos cómo Juan le llama principio de señales, que apuntaban a algo específico. Dice, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Ese es el propósito por el cual hizo ese milagro. Manifestar su gloria. Y ahí es donde uno tiene que entender la razón por la cual el Señor Jesucristo hizo esto, para poder saber también que los milagros tienen un propósito específico, tienen una finalidad particular. En este caso, mostrar que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y allí dice después, y los discípulos creyeron en Él. Ese fue el efecto que se produjo. Los discípulos creyeron en Él. Entonces, todo esto de los milagros tiene que ver con eso. Yo quiero que incluso vayamos al final del Evangelio de Juan y veamos cómo Juan dice que el Señor Jesucristo hizo muchas otras cosas, pero estas que se relatan, que quedaron redactadas en el Evangelio de Juan, se han escrito para un propósito particular. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, las señales que aquí se relatan en Juan tenían un propósito evangelístico. Es decir, que las personas reconocieran a Jesús como el Señor y pudiesen creer en Él. Y creyendo en Él tengan vida eterna. Eso es lo que dice la misma Escritura. Y ahí menciona que esas señales que se escribieron, además de muchas otras cosas que hizo, tenían esa finalidad. Ahora, en la época apostólica, cuando se empieza a proclamar el Evangelio, veamos Hechos capítulo 2, y otra vez vamos a ver cómo Pedro coloca como evidencia de que Jesús es el Señor realmente a través de el versículo 22, donde dice que Dios lo aprobó, es decir, Dios lo manifestó públicamente, o se manifestó públicamente a través de Jesús por medio de señales y prodigios. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros esta es la razón, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está el propósito. Pedro, cuando predica su primer sermón, cuando se inicia la iglesia del Señor Jesucristo, está diciendo, esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo obró estos milagros. Autentificar su persona, su carácter y su obra que Él venía a realizar. Y así podemos ver Hechos capítulo 14, versículo 3, 2 Corintios 12, 12, Hebreos 2, 3, 4, pero me parece que con eso es suficiente, solo para mostrar, ejemplificar un poco de qué se trataba. Alguien hace la siguiente observación, o tres observaciones que se puedan hacer respecto a los dones de hacer milagros. Pablo no insinúa, dice que todos los creyentes reciben el poder de hacer milagros. Era un don destinado o distintivo de un apóstol. Eso es 2 Corintios 12, 12, es el que lo plantea. Segundo, en la iglesia apostólica Dios obró milagros para confirmar el mensaje del Evangelio. Esa era la finalidad principal, confirmar el mensaje del Evangelio. Porque aquí hay una cosa que es fácil de entender.
aquellas personas en las cuales se obró milagros, o cuando se obró milagros en la naturaleza, o las personas se obró una sanidad en ellas, no todas esas personas que fueron objeto de aquello, o vieron o fueron testigos presenciales de aquello, realmente creyeron en Jesús. Un ejemplo de sanidad: sanó a 10 leprosos. Solo uno creyó en Jesús. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esto? ¿Cuál es el objetivo principal por el cual Cristo vino a la tierra, se hizo hombre y fue a la cruz a morir? ¿Cuál es el objetivo? Salvar a una persona de la condenación eterna. Ese es el objetivo máximo, ese es el propósito principal. No es la sanidad física de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está sujeto a deterioro. Las enfermedades van a llegar de una u otra manera. Alguien observó que hay 10.000 maneras de poder morir, producto a veces de lo más insignificante. Un bicho microscópico que se mete al organismo y causa estragos en cualquier momento. Somos personas que estamos sujetos al deterioro y finalmente a la muerte. Eso es lo que dice la Escritura. De tal manera que el enfatizar estas cosas como lo principal es un error absoluto. Porque lo principal es que nuestra alma sea redimida. Ese es el objetivo. ¿Para qué vino el Señor? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito. Vino a dar vida a los muertos espirituales. Vino a liberar a los cautivos espirituales por el pecado. Y vino a dar vista a los ciegos espirituales. Ese es el propósito central. Y la tercera observación dice: al final de la era apostólica, los milagros de la naturaleza llegaron a su fin. No se ve hoy día a nadie en ninguna parte de la iglesia que haga milagros sobre la naturaleza. Eso fueron prerrogativas del Señor Jesucristo y en algunos casos de los apóstoles. Y nada más. Vamos entonces a el que viene enseguida, que es el don de profecía. Y aquí nos vamos a quedar un buen rato porque me parece que es bueno poder también colocar uno al lado del otro, es decir, poder ver cómo no, lo que no es el don de profecía y lo que sí es, porque a veces también erramos en ese sentido. Versículo 10, digo, a otros hacer milagros y a otros profecía. Esta palabra es muy interesante y en el Antiguo Testamento hay algunas advertencias respecto a esto, a los profetas en general. Y yo quisiera que pudiéramos observar esto para tener un poquito de cuidado al interpretar lo que es y lo que no es un profeta. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 13. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en ese orden, en orden, digamos, en el que está en nuestra Biblia. Deuteronomio 13, versículo 2 en adelante. Versículo 1 en adelante leamos. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cuál es la advertencia allí? La advertencia es que cuando el profeta dice que algo va a ocurrir, y ojo con esto, y eso que él dice ocurre, pero tiene la finalidad de desviar del camino, del conocimiento del Dios verdadero, es falso. Eso es lo que está diciendo. Es falso. Y miren cómo, eso lo vamos a ver después, el don que viene a continuación, que es el de discernimiento, es sumamente importante en este caso. Porque cuidado, hay personas que dicen, no, pero si me dijo que iba a pasar esto, y eso pasó. ¿No ven? Así que es un profeta de Dios. ¿Sí? Es un profeta de Dios
Y si eso que él dijo que iba a pasar y esa enseñanza que trae consigo le desvía del conocimiento del Dios verdadero, le lleva a cuestionar la Escritura como revelación de Dios, por ejemplo, ¿puede ser de Dios? Evidentemente que no. O sea, eso es lo que el Señor advierte a través de Moisés aquí en Deuteronomio capítulo 3. Hay una segunda advertencia, Deuteronomio 18, versículo 20. 18 en adelante, 18 en adelante para ver de qué se trata lo que estaba diciendo. Aquí en este contexto el Señor está anunciando un profeta, así en singular, el profeta que iba a venir, y se refiere obviamente al Señor Jesucristo. Pero en el contexto Él explica lo siguiente. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí se está refiriendo a Jesucristo. El profeta que tuviere, y aquí está la advertencia, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Miren qué fuerte lo que está diciendo el versículo 20. Es decir, si viene alguien hablando en nombre de otros dioses. En el día de hoy hay una proliferación del pensamiento de la nueva era. Acá nosotros tenemos cerca, en Curarrehue, hay lugares donde hay una especie de monasterios o lugares de encuentro de la gente que cree en las energías y en todo este tipo de cosas, que digamos, explicando un poco esto es bastante raro, porque esa misma gente no cree en Dios ni en los milagros, porque eso es ridículo, dicen, pero creen en las energías, que nadie ha visto, que nadie puede palpar y que nadie puede dar fe de que eso sea una realidad. Cuando uno le pide o le dice a alguien, mira, voy a orar por ti, dice, no, no ores por mí, mándame buena energía, no. Es una contradicción absoluta. Eso sí que es irracional. Creer en un Dios que creó todas las cosas no es irracional. Sin embargo, en eso sí. Pero hay una proliferación de esto en el día de hoy. ¿Por qué explico esto? Porque obviamente en un momento determinado alguien de esos grupos puede decir, esto es lo que va a suceder porque yo tuve, qué sé yo, un sueño, tuve una visión y esto es lo que va a suceder. Y ocurre que efectivamente sucede. Pero ellos creen, por ejemplo, en el nirvana, como es el cielo de los budistas, o creen en Brahman, el dios energía, ese que permea todo, cierto, que está en todo lugar, que le llaman, que se llama panteísmo, que todas las cosas es Dios y que es traspasada por esa energía que fluye. Obviamente, esa persona, aunque se cumpla lo que dijo, esa persona es falsa, porque no apunta al Dios verdadero, porque no reconoce que efectivamente viene todo del único Dios que existe, que es el Dios de las Escrituras. Entonces esa es una segunda advertencia. Y luego viene una tercera advertencia en el versículo 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es una buena pregunta. Y está aquí la respuesta. Versículo 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová, aquí, es decir, si hablar en nombre del Dios verdadero, y esto ya tiene que ver con el cristianismo propiamente tal, aplicándolo al día de hoy, por supuesto. Dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cuál es entonces la forma de poder saber si es un profeta de Dios? Que habla en nombre de Dios y que se cumple efectivamente lo que dijo que se iba a cumplir. De los 23 años que conozco al Señor, que el Señor me rescató, desde ese tiempo he escuchado una cantidad increíble de profecías de gente que dice que tiene nuevas profecías para Chile, que esto va a ocurrir. Nada ha ocurrido. Nada ha ocurrido. ¿Eso qué significa? Que esa profecía es completamente falsa y que el profeta que lo dijo es falso. Es tan fácil de poder verlo. Una de las cosas más tristes de constatar es que gente que está metida en estos grupos y se le han dicho una y otra profecía y resulta que ha sido falsa y la gente sigue creyendo
en el falso profeta. Es muy triste. Hace poco tiempo atrás, los que les gusta el fútbol, los varones van a entender esto, pero cuando Radamel Falcao García, ¿se acuerdan? El centro delantero de Colombia, tuvo una lesión antes del Mundial de Brasil. Y entonces vino un supuesto apóstol por ahí del centroamericano y grabó un video donde le dice a Radamel Falcao García que él se va a sanar y va a ser una figura en el Mundial. Resulta que llegó al Mundial y Falcao no pudo jugar porque no se sanó de su lesión. Eso bastaría para que la gente diga, este es un falso. ¿No es verdad? Porque no se cumplió lo que dijo. Dijo hablar en nombre de Dios y no se cumplió lo que dijo. ¿Pero qué ocurrió? Que la gente lo sigue. Ven, ahí hay ceguera espiritual. Hay falta de comprensión. Ahí no se evalúa bíblicamente, sino exclusivamente por las emociones muchas veces. Pero la profecía, y aquí particularmente el rasgo distintivo de un profeta, es el que transmite la palabra de Dios, que recibe la palabra de Dios y la transmite a otros. Eso es en general lo que es un profeta. Una persona que habla en nombre de Dios a la gente, pero no lo que él quiere hablar, sino lo que Dios ha revelado. Y aquí una explicación. En el primer siglo, antes de que la Biblia terminara de ser redactada, evidentemente se necesitaban profetas para ese tiempo, para poder Dios a través de ellos revelar algunas cosas que eran necesarias. Pero no necesariamente, y aquí hay una cosa importante, el rol de un profeta es predictivo, es decir, que predice acontecimientos futuros. ¿Por qué no? Porque la palabra en sí, profetello, que aparece 28 veces en el Nuevo Testamento y que se traduce aquí como profecía, tiene el significado de proclamar un mensaje divinamente impartido. Ese es el significado primario de la palabra. Y no necesariamente tiene que ser predictivo. ¿Cuál era el trabajo, la labor de los profetas del Antiguo Testamento? Era decir lo que Dios les había dicho y transmitirlo al pueblo. Y en muchos casos ni siquiera era predictivo, simplemente era llamarles al arrepentimiento. Era llamarles a volverse a Dios con todo su corazón. Por consiguiente, aquí hay dos etapas. El don de profecía fue algo que fue dado en el primer siglo, antes de que estuviese completa la Escritura. Y hay una segunda cosa, que este don permanece, pero no en la forma predictiva, sino en la forma de proclamación. A ver, lo voy a explicar. En la forma de proclamar, transmitir lo que ya ha sido revelado. Lo que ya ha sido revelado. Es decir, lo que nosotros hacemos como pastores o como líderes de una iglesia local es transmitir lo que Dios ha revelado en su palabra. Y eso, obviamente, Dios capacita, Dios prepara a través de estos dones especiales para poder explicar lo que realmente la Escritura está revelando. No es nada más que eso, es tomar lo que Dios dice y transmitirlo. Por eso su importancia se ve en los siguientes capítulos de Primera de Corintios. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Miren lo que dice. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el versículo 3 da una excelente descripción de lo que es este don. Fíjense, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Y eso lo necesita la iglesia? Sí. ¿Esto necesita la iglesia todo el tiempo? Por supuesto que sí. Hasta cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Por consiguiente, este sí es necesario. Y Pablo hace un énfasis, versículo 1, sobre todo que profeticéis, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Inclusive, él lo contrasta con lo que hoy no vamos a alcanzar a ver, pero probablemente el próximo domingo, si el Señor así lo permite, lo contrasta con estos dones de señales pasajeros, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende.
aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Pero el que profetiza, fíjense, es un contraste. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Y en qué lengua le habla? En la lengua de la persona, común y corriente. ¿Entienden? Entonces, este don sí es necesario hoy para la iglesia, muy, muy necesario. Porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es que la iglesia no sería edificada, la iglesia no sería exhortada y no habría consolación. Pero a través de este don, de la interpretación y de la proclamación y la exposición de la Escritura, ocurre precisamente eso con las personas. Estoy preparando el tema para la conferencia que vamos a tener en noviembre, porque yo voy a abrir la conferencia en la primera predicación, donde vamos a tener al pastor Miguel Núñez y al pastor Salvador Gómez de República Dominicana. Y estaba viendo cuál era uno de los instrumentos mayores que se usó en la Reforma Protestante del siglo XVI para que ésta creciera, se manifestara, se masificara en toda Europa. Y el instrumento más importante fue la predicación. Lutero era en esencia un predicador, Calvino era en esencia un predicador, y todos los otros, Zwinglio y todos los demás que estaban ahí, el Señor levantó en ese tiempo para restaurar la iglesia, volverla a las Escrituras, fue la predicación lo que trajo a la gente a esa convicción. Es decir, en el fondo, el uso de este don para poder proclamar la verdad con claridad, con autoridad, y el Señor hizo la obra de transformación. No solo del punto de vista doctrinal, no solo del punto de vista religioso, sino también abarcó las áreas económicas, políticas y sociales de las naciones de Europa, particularmente las naciones de Europa del Norte. Es decir, estamos hablando de un don que tiene una importancia muy especial. Por eso es necesario poder entenderlo y por eso es necesario poder distinguirlo también para no caer en equivocaciones. ¿Por qué no? Porque obviamente hay muchas distorsiones de esto. Hay muchos que dicen hablar en nombre de Dios, pero no hablan en nombre de Dios. Hay muchos que dicen traer un mensaje de Dios, pero no traen un mensaje de Dios. Algunas personas me han preguntado en algunos casos, pero pastor, ¿puede ser que el Señor se revele a una persona en particular para decirle algo en particular? Y hay algo que dijo un puritano de los siglos anteriores, que a mí me parece muy significativo. Él dijo, si la profecía es concordante con las Escrituras, entonces es innecesaria. No sé si entendieron, me explico. Por ejemplo, si alguien viene y dice, no, en estos últimos tiempos el Señor me dijo que en estos últimos tiempos iba a haber apostasía y la gente se iba a alejar de la fe. Bueno, si eso es lo que dice la Escritura, ¿para qué quiero esa profecía? ¿Es concordante con la Escritura? Entonces no es necesario. Y si es contradictoria con la Escritura, entonces es falsa. En ningún otro caso, entonces no necesito nueva revelación. Tengo la revelación que necesito, ya, aquí en la palabra de Dios. ¿Y cuál es mi tarea? Mi tarea es escudriñarla, profundizar, estudiar en ella, para poder también bendecir a otros a través de la exposición de la misma. En el tiempo de Jeremías, hubieron muchos falsos profetas. De hecho, Jeremías era el único que se mantenía como el único profeta de Dios. Yo quisiera que pudiéramos ir a Jeremías capítulo 23, porque allí nosotros vemos algunas cosas interesantes, donde Dios habla a través del profeta Jeremías en medio de todo este tipo de manifestaciones de profetas por todos lados con nuevas profecías. Jeremías 23, versículo 18 en adelante, por favor. Jeremías 23, 18 en adelante. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Hay una reprensión de juicio allí. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían.
Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso es lo que hace un profeta de Dios. Miren, escucha las palabras del Señor, lee las palabras del Señor, estudia las palabras del Señor en el caso nuestro a través de la Escritura, y lo que el propósito es que la gente se vuelva a Dios sinceramente y de corazón. Y el propósito es que la gente conozca a Dios, y el propósito es que la gente ame a Dios, y el propósito es que la gente siga a Dios y no al profeta. ¿Entienden? Es decir, no está centrando toda la atención en sí mismo, sino que lleva a la gente a centrar su atención en Cristo. Esa es una de las evidencias notables de que esa persona habla en el nombre de Dios. Si no es así, entonces no es de Dios. Versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando, ¿qué dice? Mentira, en mi nombre, diciendo, soñé y soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, por un Dios falso? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hay una proliferación de falsos profetas. Y por eso es que inmediatamente después de que Pablo habla del don de profecía, habla del don de discernimiento. Esa es la razón principal. Es decir, hay una necesidad muy importante de poder distinguir, de poder diferenciar, de poder hacer un juicio correcto, adecuado, de qué está hablando esa persona, si habla realmente en nombre de Dios y cómo poder distinguirlo. En términos generales, todo creyente debiese tener esta característica, no como un don necesariamente, sino como algo que es propio de un verdadero creyente. De hecho, Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, llama a todos los creyentes a que puedan hacer este ejercicio necesario en medio de la iglesia. Poder juzgar si está hablando Dios o no está hablando Dios a través de esa persona. Capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué la necesidad de poder distinguir claramente? Porque hay doctrina engañosa y mentirosa que se está metiendo en la iglesia evangélica. Y mucha gente sin discernimiento sigue a esas personas engañadores y se aleja del Dios verdadero. Y por eso es imprescindible entonces que nosotros ejercitemos estas capacidades dadas por Dios a través de la palabra de Dios, que es el parámetro para poder evaluar si realmente es de Dios o no, y probemos los espíritus. Eso dice Juan. Pero ¿qué es lo que pasa con la gente normalmente en términos generales? Que no ejercita este don de discernimiento, o sea, este discernimiento general, porque piensan que eso tiene que ver con el pastor o tiene que ver exclusivamente con algún líder dentro de la iglesia. Pero Juan ahí está hablando no a los líderes ni a los pastores solamente, sino a todas las personas. Entonces todos debiésemos ejercitar aquí. ¿Cómo se ejercita? Yo estoy hablando no del don en particular aquí, sino de en general, cuál es nuestra labor que tenemos como creyentes. Después vamos al don en particular. Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Qué se requiere para poder discernir, distinguir, hacer una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto?
se requiere madurez. Y miren lo que dice el versículo aquí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen los sentidos ejercitados. ¿Por qué las personas van a trotar o hacen ejercicio? ¿Cuál es el propósito? Dice, por buena salud, qué sé yo, pero ¿qué no, digamos, qué ayuda, en qué ayuda en eso desde el punto de vista físico? Es que se ejercita la musculatura, ¿verdad? Yo el otro día fui a trotar y tuve que pasar al hospital para que me dieran un tanque de oxígeno después. Así que no les aconsejo si no tienen el entrenamiento previo. Pero el ejercicio, dice, ¿el ejercicio de qué? De la palabra de Dios. Es decir, estar usando la Escritura en la práctica, en las cosas cotidianas. Eso nos ayuda a poder discernir. Es como cuando un cajero de un banco lo entrenan para reconocer el billete verdadero. ¿Cuáles son los billetes verdaderos? Después de tanto entrenamiento, ya no necesita muchas cosas de tecnología, sino que al ver un billete ya se da cuenta que es falso. Porque conoce bien el verdadero. Esa es una capacidad de poder discernir que tenemos, pero eso es para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Sin embargo, el don del discernimiento es algo mucho más específico y tiene que ver con lo que el apóstol Pablo tenía, y eso es evidente. Por ejemplo, cuando vamos a Hechos capítulo 16, el Señor guió a Pablo para que pudiese discernir que lo que se estaba diciendo, aunque era verdad, sin embargo, su procedencia no era de Dios. Capítulo 16. Vamos por favor a leer allí el versículo 16 y 17. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Eso es lo que escribe Lucas en el versículo 16, pero luego en el versículo 17 dice, cuenta lo que sucedió. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Eso era verdad o no? ¿Era verdad? Mire, por eso es que es necesario el discernimiento, no sé si están captando. Pero aquí había una persona que seguía a Pablo y a Lucas, y esta persona, ¿qué es lo que estaba diciendo? Y a Silas, estaba diciendo, estos hombres realmente anuncian la salvación de Dios, son hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Efectivamente era así. Cualquier persona podía haber dicho, qué bueno, aquí hay una persona que reconoce, que bueno, esta persona viene de Dios, esta persona habla por Dios. Pero miren lo que sucedió enseguida. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, miren, Pablo hizo el discernimiento que esa mujer estaba poseída por un espíritu, no de Dios. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. No sé si se dieron cuenta de esto. Hay cosas, cuando se habla de discernimiento, no se habla de cosas que son evidentes. Por ejemplo, si yo coloco una cosa blanca y otra negra aquí, yo no necesito discernimiento. Porque es evidente. Pero cuando es gris, y hay un gris más suave y otro más fuerte, y que va de a poquito decantándose, es muy difícil distinguir. Cuando alguien dice hablar en nombre de Dios, incluso me cita versículos bíblicos y cita algunas cosas que dicen las Escrituras, no significa necesariamente que esa persona esté hablando de parte de Dios. ¿Entienden que es mucho más sutil la diferencia? Y en ese sentido, entonces, en la primera iglesia se necesitaba mucho este don de discernimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que había todavía profecía y habían personas que se levantaban en la asamblea como en la que estamos aquí y decía, Dios me dijo esto y esto otro. Y entonces se necesitaba a alguien
o a más de alguno que estuviese allí, que fuese dotado por Dios con ese don y que dijera, no, ese no es el Espíritu de Dios el que está hablando. En el momento, en el mismo momento. Y en el día de hoy, ¿se necesita ese don para la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Por la proliferación de falsos mensajes, por la proliferación de falsas profecías. Recordemos que Satanás se viste como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Se viste como ángel de luz. Engañó a Eva en el huerto de Edén usando las mismas palabras de Dios, pero colocándole entre medio un no. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está en el huerto. Cuando Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Miren lo que hizo. Usó las mismas palabras, pero le colocó una negación al medio y con eso cambió el sentido total de la misma palabra de Dios. Micaías, un profeta, denunció también en 1 Reyes 22, 21 al 23, está ahí, que lo que era, que había salido un espíritu de mentira de los profetas. El Señor Jesucristo, cuando Pedro le dijo, no Señor, daré mi vida por ti, no vayan, esto no te acontezca, cuando el Señor dijo que iba a ir a la cruz, ¿y qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo? Él dijo, no es Pedro el que está hablando, es Satanás el que está hablando. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Ve? Ahora, Pedro quería lo mejor para el Señor Jesucristo, pero eso estaba en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor dijo, no. Ese es discernimiento. Pablo, cuando le dice a Elimás el mago, que es un instrumento de Satanás, también Pablo estaba ahí usando ese don. Ojo que Satanás puede hacer milagros también. Eso dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10. Él puede hacer milagros. Satanás también se introduce por medio de falsos maestros en la iglesia. Judas 4, 2 de Pedro 2, 1 y 2. Voy a leer 2 de Pedro 2, 1 y 2 por lo atingente que es a lo que está pasando en el día de hoy. Y parece que cuando uno leyera 2 de Pedro 2, 1 y 2, uno estuviese leyendo los informes de las iglesias, de algunas iglesias del día de hoy. Capítulo 2, 2 de Pedro 2, versículos 1 en adelante, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, miren, ahí está la clave, encubiertamente, es decir, no en forma tan fácil de distinguir, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí una cosa interesante, Pedro está anticipando que muchos seguirán sus disoluciones. No son pocos, no son pocos. Y por avaricia, esta es la motivación, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esta es la motivación, por avaricia harán mercadería de vosotros. Y esto parece que está hablando de algo muy, muy actual, ¿verdad? El famoso evangelio de la prosperidad. A través de canales de televisión que están en el cable, que llegan a millones de personas alrededor del mundo, donde llaman a la gente a sembrar, a sembrar, a sembrar y a dar y a dar y a dar, y que el Señor les va a recompensar tomando fuera de contexto una cantidad de textos bíblicos, dicen que son hijos del rey, por tanto tienen que vivir como el rey. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, Jesús dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Quieren seguirme? Perfecto, yo no les ofrezco nada. Síganme. Es decir, lo que nosotros necesitamos distinguir, y da una pena muy grande cuando millones y millones de personas siguen a estos falsos apóstoles y profetas del día de hoy que no son enviados por Dios, porque los únicos que prosperan son ellos, y la gente se empobrece más. Cuando entres a una iglesia, cuando vayas a una iglesia, cuando empieces a asistir a una iglesia, si estás escuchando todos los domingos el mismo mensaje de dar, de dar, de dar, de dar, entonces porque hay un problema. Porque obviamente
Eso no es lo que vino a hacer el Señor. Ahora, la prosperidad por medio del esfuerzo y el trabajo de la persona no tiene nada de malo. También es dada por Dios. Pero cuando se utiliza el Evangelio como instrumento para eso es totalmente diabólico, no es de Dios. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y por eso necesitamos entonces el discernimiento. Y el Señor ha dotado a su iglesia. Y en todos los tiempos hay personas con discernimiento espiritual. Ahora, una cosa importante. Cuidado con confundir el don de discernimiento con el de crítica permanente, de juicio constante. Hay que tener equilibrio, hay que tener mucho cuidado. Porque alguien puede decir, no me gustó lo que dijo, así que yo voy a decir que no está hablando en nombre de Dios. Y puede empezar a criticar todo lo que no le gusta. Eso no es discernimiento. Eso es pecado. El discernimiento viene dado por un don, una capacitación de Dios especial, donde puede distinguir claramente cuando hay cosas nebulosas, decir, no, esta es la verdad. Dios no haría esto. Por ejemplo, viendo la evidencia de las personas, el Señor Jesucristo dio algunas formas, ¿cierto?, para poder evaluar a los profetas. ¿Cuál es? Por sus frutos los conoceréis. Si no actúan conforme a lo que están diciendo, entonces obviamente no tienen nada que ver con Dios. Es engañoso. Están dando un mensaje hacia allá y están viviendo una vida distinta. Eso es una de las formas en que el Señor nos llamó a distinguir. Por tanto, entonces, como conclusión, necesitamos discernir hoy, como ayer, y cada creyente en la iglesia es responsable de hacer esta distinción y no caer en el engaño y en el error. Pero el Señor igual ha dotado a personas en particular a las que Él quiere, no porque sean más espirituales que otros, simplemente porque quiso darle un don como el discernimiento para poder ayudar a la iglesia, para proteger a la iglesia de los lobos con piel de oveja que quieren arrebatar a la gente del rebaño del Señor.